animales dentro de ti. Realmente, hay animales dentro de cada uno de nosotros porque compartimos con los animales un camino tan largo que es difícil de darse cuenta cuándo había comenzado. Unos animales nos acompañan en aquel camino de la historia desde muy temprana edad, otros se nos unieron relativamente tarde, pero sí, todos son nuestros compañeros en la historia, todos están aquí al lado de nosotros y en el transcurso de esta charla me gustaría presentarles a algunos animales, algunos más cercanos a nosotros, otros también les parecerán un poco exóticos, pero todos son nuestros compañeros. Todos están con nosotros desde los tiempos remotos. Siempre se escucha la frase, el perro es el mejor amigo del hombre. Pero no solo es el mejor amigo del hombre, sino también el más antiguo de todos. En cuanto a la domesticación del perro, los orígenes de aquella amistad entre el ser humano y el canino son los que se pierden en la prehistoria. No se puede decir con exactitud ni cuándo ni dónde el perro por primera vez se unió al hombre en sus cacerías, en sus travesías a través de la prehistoria, ni cómo de una sola especie, el lobo gris, aquel antepasado de todas las razas domésticas del perro, salieron hoy tanta variedad de especies, tanta variedad de razas que están compartiendo nuestro hábito. Al parecer, el lobo comienza a rondar en las proximidades de los campamentos de cazadores prehistóricos, aún en los tiempos de los finales del Paleolítico, es decir, a finales de la última gran glaciación. ¿Por qué? Porque las cacerías se han vuelto más y más difíciles, más y más escasos debido a la extinción de los mamuts y a otras grandes especies de la era de hielo. En esta imagen podemos ver, parece que un par de lobos vinieron al campamento para buscar algunos restos de la caza y no encuentran más que huesos, más que colmillos de mamut, un trofeo demasiado escaso. Antes, mientras había gran cantidad de grandes animales, había suficiente cacería tanto para lobo como para hombre, pero ahora se ven obligados a unir sus esfuerzos y pronto descubren que en realidad tienen mucho en común. Ambos son carnívoros, ambos son cazadores, ambos son animales sociales que cazan en jauría. Un solo lobo o un solo hombre no es un gran cazador, pero en manada se vuelve muy eficiente. No sería fácil rastrear la historia de la domesticación, pero sí intentaremos hacerlo con ejemplo de algunos pueblos que han permanecido en estado cercano a la prehistoria hasta las épocas bastante recientes, como por ejemplo los pueblos indígenas del oeste norteamericano, para quienes el lobo, contrariamente por ejemplo a la tradición europea, donde el lobo casi siempre aparece como malvado, feroz, asesino de niñas y abuelas, es más que todo hermano lobo, compañero lobo, amigo lobo. ¿Cómo comenzó esta amistad? Pues porque para nosotros, la gente de la tradición europea, el aullido del lobo tiene siempre algún significado nefasto. ¿Por qué pensamos que si el lobo está aullando va a atacarnos? No, un lobo en realidad no es ningún tonto, ningún arriesgado sin sentido. Un lobo, cuando no está desesperado, cuando no se siente acorralado, por ejemplo, cuando una loba no ve que su camada, sus cachorros estén en peligro, o simplemente si no está infectado de rabia, nunca un lobo normal, un lobo en su sano juicio, no va a atacar al hombre. Es más, a veces el lobo aúlla para avisar a sus congéneres: cuidado, por aquí anda un hombre. Cuando, por ejemplo, un lobo está cazando y de pronto siente que el rastro de la presa que sigue se cruza con la huella o con el olor humano,
preferirá dar una vuelta a 180 grados e ir a buscar otra presa. ¿Por qué? Porque al lobo, seguramente por su instinto todavía prehistórico, le puede parecer, ¿y será que este hombre está persiguiendo también esta misma presa? Mejor se lo dejo para no entrar en conflicto, para no arriesgar el futuro de mi camada y buscaré algo más seguro. En cambio, para los indios de las praderas, el aullido de un lobo era un sonido muy deseado, lo que ellos esperaban. Porque por lo general, un indio cuando escuchaba el aullido de un lobo solitario en las praderas, esto significaba que el lobo olfateó una manada de bisontes, algo muy valioso, la caza principal tanto para humanos como para caninos en las praderas norteamericanas. Por eso trataba de avisar a sus congéneres de que sí habrá una gran cacería. Pero con frecuencia los que acudían a esa llamada no eran únicamente los lobos, sino también los cazadores humanos. La cacería de bisontes no es una empresa fácil. Como se sabe, el bisonte es un auténtico carro blindado, un auténtico tanque de las praderas, que ponerse frente a un bisonte furioso es algo peligrosísimo. Por lo tanto, tanto lobos como humanos tenían sus propias tácticas de cacería y los bisontes, que a pesar de su apariencia un tanto torpe, no eran tampoco ningunos tontos. Han desarrollado unos métodos muy eficientes para defenderse tanto contra los lobos como contra los humanos, pero estos métodos eran muy distintos. Podemos decir métodos totalmente opuestos. Cuando los bisontes veían acercándose una manada de lobos, sabía muy bien que huir de los lobos no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los lobos siempre se las ingeniará para apartar a algún miembro más débil de la camada, una hembra o una cría, y así, digamos, lo rodearán y no le darán ninguna posibilidad de escape. Que contra los lobos hay que mantenerse siempre juntos, siempre unidos, es decir, hembras y crías en el centro y los machos con sus formidables cornamentos formando una especie de círculo protector en su alrededor. Así, ningún lobo tendrá acceso a los miembros más débiles de la manada. En cambio, contra los humanos, con sus arcos, con sus flechas, con sus lanzas de largo alcance, esta táctica no tiene ningún sentido. Contra los humanos es inútil formarse, es mejor huir. Huir lo más lejos posible, donde sus proyectiles ya no te van a alcanzar. Entonces, una táctica que sirve muy bien por separado contra lobos y contra humanos, pero si los hombres y los lobos se unen, entonces no hay escape para los bisontes. Con frecuencia, las tácticas de caza eran así. Primero avanzaban los lobos, los hombres armados con sus arcos y flechas iban detrás, con frecuencia arrastrándose o a cuatro patas y cubiertos por las pieles de lobos. En este caso, los bisontes, al ver acercarse y al olfatear únicamente a su enemigo cuadrúpedo, se reagrupaban, se ponían en círculo, listos para defenderse, pero de una vez se levantaban los cazadores y se ponían a disparar sus lanzas, sus arcos, sus flechas. Bisontes se daban cuenta de que se habían equivocado cuando ya era demasiado tarde. Huían, pero por lo general dejaban a algunos de los suyos detrás en el campo de batalla. Y los cazadores a su vez sabían que en tal caso siempre deben dejar parte de su trofeo, parte de la carne cobrada a los lobos, porque de lo contrario los lobos pensarán: no, estos humanos son muy ingratos, la próxima vez mejor cazaremos solos, no los invitaremos. Así como podemos ver, funcionó perfectamente aquella simbiosis. Estos lobos de las praderas norteamericanos no eran todavía domésticos, pero tampoco del todo salvajes. Ya actuaban en equipo con los humanos. Otro continente donde podemos encontrar una simbiosis parecida era Australia, donde, como se sabe,
habita el perro dingo, el único mamífero no marsupial del quinto continente, quien no era un animal del todo doméstico en pleno sentido de la palabra, pero ayudaba bastante a los humanos. Por ejemplo, ahí era difícil en estas secas praderas, en estos semidesiertos, encontrar presas aptas. Más que todo, la presa favorita eran los canguros. Pero una manada de canguro, una vez espantada, corre tan rápido que hasta para el más veloz de los dingos resultaba difícil atraparla. En este caso, tocaba acudir a la ayuda del ser humano. Los dingus, al darse cuenta que los humanos también salieron a cazar, espantaban a los canguros y los hacían correr directamente hacia los humanos, quienes los esperaban más que todo con sus boomerang, aquel arma probada de los cazadores aborígenes de Australia. Y también los humanos se daban cuenta que debemos dejar presa a los dingos para que la próxima vez nos ayuden a rastrear los canguros. ¿Cómo pudo haber ocurrido que Dingo, siendo el fiel compañero del cazador aborigen, de pronto se convirtió en una bestia tan nociva, tan odiada para el hombre? Esto sucedió tras el descubrimiento de Australia, pero los dingos no sabían de esto. Al fin y al cabo, ¿qué culpa tenía el dingo que de pronto aquellas praderas quedaron cercados, cruzados por unos cercos eléctricos que mataban de una manera espantosa, que tampoco por qué los canguros desaparecieron y su lugar ocuparon estas extrañas criaturas peludas y cornudas de 4 patas, que eran mucho más fáciles de cazar? Realmente era mucho más fácil cazar una oveja que un canguro, pero como se sabe, para los dingos no existía el concepto ni de la propiedad privada ni de animal doméstico o salvaje. Comenzaron a cazar ovejas. Con esto despertaron el odio feroz de los granjeros blancos, porque estos solían decir que un dingo es un animal tan nocivo, tan malvado, que imagínense, mata mucho más ovejas de lo que realmente necesita para comer. Algunos se los lleva, pero otros me los ha dejado ahí directamente en la puerta de la casa. Pero ¿cómo el ingrato hombre blanco iba a entender que el dingo no lo había hecho por maldad, sino más bien por generosidad, para mostrar: miren, yo no como todo, yo les dejo parte de mi presa, por favor, ¿dónde está su gratitud, humanos? Pero como se sabe, los blancos, a diferencia de los cazadores aborígenes, no eran ni la mitad tan agradecidos. En este caso, comenzaron a matar a los dingos con ayuda de trampas, armas de fuego, venenos, cercos eléctricos, y hoy, como se sabe, el pobre animal está a punto de extinguirse en todo el territorio australiano. Pero aún así, como podemos ver, el hombre prehistórico no era ingrato. Siempre en sus pinturas rupestres, por ejemplo, ya desde la época mesolítica, con frecuencia el perro aparece ayudando al hombre a cazar, sea solitario o toda una jauría de perros muy parecidos a los actuales galgos, diría yo, persiguen a un muflón, a un carnero salvaje. Y también hay algunos testimonios muy conmovedores de la amistad entre el hombre y el perro, como esta tumba de un niño de la época neolítica, quien yace aquí abrazando a un cachorro. No sabemos qué tragedia pudo haber ocurrido, porque el niño y su amigo canino murieron tan jóvenes, pero su amistad, como lo testifica esta tumba, quedó plasmada para la eternidad. Así, al lado del hombre, comienza a correr el perro, corriendo a través de la historia, a través de todas las etapas de las futuras civilizaciones. Y en este esquema podemos tan solo admirar cómo el perro evolucionó en el transcurso de aquellos aproximadamente 15 o 10.000 años que nos está acompañando, desde una sola especie, el lobo gris,
hasta tantas razas modernas que tenemos hoy día en todos los países y continentes. En cuanto al perro, todo está más o menos claro, todo tiene explicación lógica. También era el cazador y colaboraba con el hombre en la cacería, el oficio más importante de ambos. Pero, ¿qué podemos decir acerca de las otras especies? Por ejemplo, acerca del ganado ovino y ganado caprino, que son los segundos por ser domesticados después del perro. Como se sabe, los restos de los primeros cabras y ovejas domésticas tienen la edad de unos 8-7 mil años antes de Cristo. Prácticamente apenas arranca la época conocida como el Neolítico. Sin duda alguna, las presas no viven del lado de los cazadores, pero a veces las circunstancias podían ser así. Incluso en la época anterior al Neolítico, con su sedentarismo, cuando el hombre todavía era cazador nómada, podía suceder que un cazador mataba una oveja o una cabra salvaje y mientras él la llevaba al campamento, la cría corría detrás de él. Como se sabe, las crías de muchos animales consideran que el primer objeto grande que se mueve es la mamá y lo siguen con toda confianza. Entonces, así la cría llegaba al campamento. Tal vez los hijos del cazador se alegraban al ver una mascota potencial. Ay, papá nos trajo un cabrito o un corderito para jugar. Pero por lo general, la vida de estos pequeños prisioneros no solían ser larga y muchos eran sacrificados antes de completar el primer año de vida. Eso no se debía a la crueldad del hombre de la época, sino a meras necesidades económicas, si podemos llamarlo así. Como se sabe, la vida de los cazadores nómadas no permite dejar ningún excedente para la comida, para alimentar a la cría, y si ésta era demasiado pequeña, no podía subsistir, moría. O incluso después, si supongamos la cría lograba crecer un poco, pero sobrevenía la época de migrar, de trasladarse a otro sitio para las nuevas cacerías, y entonces este animal se convertía en un estorbo. Lo más seguro que lo sacrificaban para tener algo de reserva de carne para los próximos recorridos. Tal vez los niños lloraban, tal vez se negaban a comer a su mascota, pero así era la ley de la época. Con el Neolítico las cosas se han cambiado un poco. Primero, porque la agricultura siempre nos deja algunas sobras, como por ejemplo tallos, paja, hojas, cáscaras de las semillas, lo que el hombre no consume, pero sí puede alimentar a cualquier animal herbívoro. Así las crías ya tenían con qué alimentarse. Y por otro lado, ya no había necesidad de trasladar de un lado al otro. Todas las actividades se centraban en un solo sitio, alrededor de los campos, de las huertas. Como sabemos, en el Neolítico aparecen primeros poblados permanentes. Por eso ahora lo importante era mantener a las crías seguras para que no se metieran en los campos, en las huertas, para que no destruyeran nuestras cosechas. Así que mantenerlos en un corral, en algún lugar seguro. Y así, encerrados en un corral, alimentados con sobras, estos animalitos lograban alcanzar la madurez sexual. Y si supongamos había ahí dentro encerrados machos y hembras, se apareaban y así nacían la primera generación de ovejas y cabras que ya no tenían miedo a los humanos. No conocían simplemente la vida salvaje y para ellos el campamento, la aldea, el poblado era su casa, su hogar. Así fueron domesticados al parecer oveja y cabra en el Próximo y Medio Oriente. Aquí en estas imágenes podemos ver algunos especímenes de ovinos salvajes.
aquí un cabro salvaje y puede surgir una pregunta. ¿Por qué las diferencias entre los ovinos y caprinos domésticos y salvajes está en el tamaño de su cornamenta y también en su contextura física? Parece que aquí el hombre ha realizado por primera vez lo que hoy llamaríamos la selección artificial, intervenir de una manera artificial en los procesos naturales que antes ocurrían dentro de estas especies. Por ejemplo, ¿qué macho cabrío o ovino tiene mejores chances de dejar descendencia en el futuro? Por supuesto, el más fuerte, el más agresivo y aquel que tiene los cuernos más grandes y las pezuñas más afiladas. Así que, como podemos ver, para un caprino o ovino salvaje, decir cornudo no es ningún insulto, sino más bien un piropo, porque las hembras, más que todo, escogerán al más cornudo, porque éste las protegerán mejor contra los depredadores, contra todos los peligros. Pero aquellos machos fuertes y agresivos podrían ser problemáticos para un rebaño doméstico. Cuando el hombre se dio cuenta que a medida que el rebaño crece, que ya no nos alcanzan únicamente las sobras de la agricultura para alimentarlo, ¿qué podemos hacer? Lo mejor, sacarlos del poblado, llevarlos por ahí al monte, al campo, para que se alimenten del pasto, al igual que sus congéneres salvajes, solo que hay que vigilarlos, que el rebaño no se disperse demasiado, que no se le aproximen ningunos depredadores peligrosos, ni tampoco los machos salvajes que puedan intentar raptarnos a algunas hembras. Ahora, como podemos ver, al hombre ya no le queda tanto tiempo para cazar y traer nuevos animales, tiene que concentrarse en preservar a los animales que tiene. Y el perro también en gran parte cambia sus funciones del perro cazador al perro pastor. Juntos, el hombre y el perro cumplen aquellas funciones que antes cumplía el macho dominante. Ahora, por lo tanto, ya no es necesario dejar sobrevivir al más fuerte. El más fuerte también puede ser el más problemático. Hará pelea, hará guerra al pastor, a los perros, puede atraer intencionalmente a los machos salvajes para demostrar que él es el más fuerte. En fin, con él el rebaño nunca estará seguro. Por eso ahora el hombre escoge a aquellos machos que tal vez no hubieran dejado la posibilidad de tener descendencia en el mundo salvaje. A los más pequeños, más dóciles, los más débiles, cuyos cuernos resultan tal vez poco atrayentes desde el punto de vista de una hembra, pero más atrayentes para un pastor, porque le harán menos problema. Siempre que hay que sacar el rebaño al pasto o meterlo de vuelta en un corral, un macho demasiado problemático puede armar peleas, puede armar guerras. Por eso ahora, cuando nacen nuevas crías, siempre hay que mirar cuál de los machos lo dejaremos para la semilla, como se dice en el campo, y a cuáles los vamos a sacrificar para que no nos molesten en el futuro, o más tarde, cuando ya hay cierto progreso en el desarrollo de la veterinaria, podemos dejarlos vivir, pero vamos a castrarlos para que pierdan este espíritu combativo y no nos molesten en el futuro. De ahí, como podemos ver, viene la diferencia entre los animales domésticos y salvajes de género vacuno de género ovino y caprino, y ahí podemos ver por qué las ovejas y cabras salvajes se volvieron más dóciles, más ligeros, más pequeños, y como sus machos perdieron sus formidables cornamentas. Siguiente animal que sin duda alguna nos llama atención en nuestro trayecto prehistórico es el ganado vacuno. Ganado vacuno, ganado bovino, quien con frecuencia aparece en las pinturas rupestres del Paleolítico, porque sin duda alguna era una presa muy deseada, muy valiosa,
pero muy difícil de cobrar. Y su domesticación también se demoró bastante, un tanto más que la de ovejas y cabras, porque el antepasado de todo el ganado vacuno, el uru, aquel toro salvaje que hoy día ya no existe, al menos en estado natural, pero una vez extinto se convirtió en el antepasado de absolutamente todas las razas del ganado vacuno doméstico. Aquí en este mapa podemos ver su área de hábitat. Como podemos ver, habían 3 especies de urus que habitaban en toda Europa, llegando casi hasta el lejano oriente, a la India y al norte de África, que al parecer aquellos que provenían de las zonas más meridionales, como por ejemplo del Próximo Oriente, de la India o de Egipto, eran más dóciles, más fáciles de domesticar, y al parecer precisamente a base de cruces de estas 3 especies, de estas 3 variedades de uro, que hoy ya lastimosamente extinguió. Con ese monumento podemos ver cómo era su imagen, sin duda alguna un animal formidable. A base de él nacieron todas las razas de vacas domésticas, y muchos consideran que los más cercanos al uru son algunas razas muy antiguas, como por ejemplo el ganado Watusi, conocido por su formidable cornamenta, que hasta hoy día es la raza de ganado vacuno más popular en Kenia, Tanzania y algunos otros países de África Oriental. En esta pintura del Neolítico podemos ver a unos pastores conduciendo unas vacas. Sin duda alguna debe ser una de las primeras imágenes del ganado doméstico. Y ya en la época histórica podemos hablar de diferentes razas del ganado vacuno. Esto, por ejemplo, es una imagen sumeria sumamente antigua, donde, como podemos ver, aparece un pastor con un toro, una cabra y 2 carneros. Y el hecho de que el pastor lleva al toro por delante significa aquella que preferiblemente el toro es el más valioso de todo el rebaño. Mientras el ganado vacuno inicialmente era domesticado más bien por obtener carne, luego también la leche, la piel, en Antiguo Egipto también comienza a ser usado como un animal de carga, animal de transporte, y más que todo con el invento del arado como animal primer ayudante del campesino. En Antiguo Egipto la importancia del ganado vacuno era tan importante que incluso era considerado encarnación de algunas divinidades, como por ejemplo el toro Apis, sagrado toro negro con una mancha blanca en la frente, quien era adorado como un auténtico dios viviente, o la vaca blanca con el disco de sol entre los cuernos, que era la diosa Hathor. Más tarde la figura de Hathor se humanizó, ya no es pintada como una vaca, sino como una mujer muy hermosa, que sin embargo conserva en su tocado los cuernos de vaca, entre los cuales porta el disco solar. Hathor, la diosa de la belleza, del amor, la esposa de Horus, dios del cielo, era adorada como la vaca sagrada, y cabe señalar que aunque los antiguos egipcios conservaban el vaca y la toro en su panteón a lo largo de toda la historia, por ejemplo, a diferencia de la antigua India, no consideraban ningún pecado probar la carne de res. ¿Cómo lo relacionaban con sus dioses? Una respuesta sencilla. Para esto habían los bueyes, toros castrados, que los egipcios creaban no solo como animales de trabajo, sino también como animales proveedores de carne, porque como se sabe, al toro no se puede comerlo, es la encarnación de Apis. A la vaca no se puede comerlo, es la encarnación de Hathor. En cambio, el buey no es ni toro ni vaca, y su carne resulta aún más tierna, aún más jugosa. Como podemos ver, muy sabios eran los egipcios en la época de los faraones.
En cambio, en la India, como se sabe, la vaca sigue siendo adorada como el animal sagrado y hay de aquel quien intenta comer la carne de vaca. Por eso precisamente hasta McDonald's en la India de hoy se ve obligado a contentarse con las hamburguesas de pollo, cordero o hamburguesas veganas. Ahí, como podemos ver, cualquier trozo de carne de vaca puede convertirse en un precedente, en un conflicto hasta con derramar sangre. Y hay de aquel conductor imprudente que atropelle una vaca a quien se le ocurrió cruzar la carretera. Todo esto viene desde las tradiciones antiquísimas. El siguiente animal en nuestra lista será el cerdo. El cerdo, que como se sabe, también es uno de aquellos animales cuya domesticación comienza aún desde los tiempos neolíticos en la región del Próximo y Medio Oriente. Así que, como podemos ver, pertenece al mismo área de los animales domesticados. Y tal como evidencia esa pintura rupestre, que nos representa a un jabalí de una manera bastante realista, significa que después de los renos y de los bóvidos salvajes, también era una de las presas más deseadas por los cazadores paleolíticos. En realidad, el cerdo, como se sabe, en algunas religiones, como por ejemplo en el Islam o en el judaísmo, es despreciado, más que todo por su costumbre de comer toda clase de desperdicio, pero también porque en el clima cálido la carne de cerdo realmente tiene esa particularidad que se infesta de parásitos más rápido que la de cualquier otro animal. Por eso el cerdo jugaba un papel importante casi siempre en la economía de los pueblos ubicados más al norte, como por ejemplo los germanos, los celtas, entre otros. También ocupa un lugar bastante importante en la mitología clásica, aunque casi siempre se le otorgan ciertos dones siniestros. Si recordamos el mito de la legendaria cacería del jabalí de Calidón o la historia del cerdo de Maratón, entre otros. En fin, podemos decir que el cerdo en gran parte era un animal muy, diría yo, denigrado, algo que no merece en absoluto por ser una criatura tan útil para el ser humano, y su destino comparado con otros animales domésticos casi siempre era el más triste y el más cruel, como por ejemplo en el caso de cuando un hombre vino a un oráculo a averiguar su futuro para que se lo leyeran en las líneas de su mano, y la pitonisa se atemorizó diciendo: «Ay, Señor, su vida será muy corta y su fin muy cruel. Lo despellejarán, lo degollarán, se lo comerán, se lo asarán». Y después el hombre se dio cuenta: «Ay, perdón, se me olvidó quitarme un guante de cuero de cerdo». Realmente, mientras otros animales podían sobrevivir por ser lecheros, por dar lana, por dar algo más sin necesidad de perder la vida, el cerdo siempre estaba condenado al matadero. Sin embargo, últimamente, como se sabe, hay diferentes razas de cerdos, algunos que son criados como animales de compañía, como por ejemplo este encantador cerdo vietnamita, y así que pueden correr con una suerte un tanto mejor. Aquí precisamente podemos ver la genealogía de todas las razas de cerdo. Todas las líneas evolutivas, como podemos ver, van partiendo de un mismo antepasado, el jabalí o cerdo salvaje. Siguiente animal que vamos a ver es el asno o burro, terco como un asno, como se dice, o cuando uno lo comparan con un burro, no es de las mejores comparaciones. Cabe señalar que existen diferentes variedades de asnos salvajes. Aquí, por ejemplo, podemos ver a onagro, el asno salvaje asiático, quien es conocido por un carácter tan terco, tan indomable, que prácticamente no se pudo domesticarlo. Es más, por ejemplo, los antiguos romanos dieron a una de sus máquinas de asedio el nombre de onagro. ¿Por qué?
porque el efecto del impacto de esta máquina era como la patada de un onagro furioso. Por suerte, su primo africano, el asno salvaje de Nubia, que habitaba al sur de Egipto y al norte del actual Sudán, resultó ser mucho más dócil y por lo tanto mucho más fácil de domesticar. Prácticamente es el asno nubio, un animal, como podemos ver, muy simpático, puede ser considerado como el progenitor de todas las razas de asnos domésticos que hoy tenemos en todos los continentes. Aquí una imagen egipcia, quien, como podemos ver, un asno ayudando a los campesinos transportando la cosecha. También era un animal de transporte, animal de carga. Cabe señalar que en Antiguo Egipto, durante mucho tiempo, prácticamente antes de las invasiones de los Hicsos, quienes trajeron consigo al caballo, el asno era el único animal para montar, el único medio de transporte conocido para los egipcios. Montar los caballos, como lo veremos más tarde, los egipcios no lo aprendieron jamás, solo aprendieron a engancharlos en sus carruajes, pero el asno y solo el asno quedó como la montura más popular en Egipto. También tuvo una gran importancia en las culturas del Próximo y Medio Oriente. Como se sabe, con frecuencia figura en las fábulas, y aquí una imagen sumeria que representa un asno tocando un arpa, un dibujo realmente curioso. Pues toca como es un músico, decían los antiguos sumerios, que toca tal como un asno puede tocar un arpa. En las civilizaciones clásicas, también prácticamente en todo el Mediterráneo, el asno era un animal imprescindible. Aquí podemos ver un mosaico tardo-romano que representa a un campesino con su asno. Y finalmente, tampoco podemos olvidar que el asno fue un animal sobre el lomo del cual Cristo entró en Jerusalén. Así que, como podemos ver, asno ha pasado a la historia de muchas civilizaciones. Y en muchos países de hoy, más que todo en los países del Próximo Oriente, como Irán, Afganistán, el asno sigue siendo, más que todo en las zonas rurales, el medio de transporte más común. En muchas ciudades, por ejemplo, al noroeste de la India, en Pakistán, en Afganistán, son muy comunes burros taxi, que saben que realmente son unos animales sumamente inteligentes. Ahora el gato, el felino, el animal tal vez hoy día más popular como mascota después de los perros, y sin embargo la historia de su domesticación es un poco más tardía. En esta imagen podemos ver un gato salvaje de Libia que habitaba al norte de África, un animal muy común en el valle del Nilo y en los territorios adyacentes, y este gatico es el antepasado de la mayoría de las razas de gatos domésticos de hoy. ¿Cómo era el gato de Libia y cómo comenzó su amistad con el hombre? Como se sabe, el gato hasta hoy día no es un animal domesticado del todo. Aún, por ejemplo, si lo comparamos con el perro, preserva muchos rasgos de su naturaleza salvaje. Eso se debe en gran parte de que, mientras, como nos hemos dado cuenta, el perro nos acompaña desde prácticamente los finales del Paleolítico, el gato entró en la vida del hombre mucho más tarde, ya en la etapa neolítica, y esto sucedió por primera vez en el valle del Nilo, en pleno corazón, en plena cuna de la civilización egipcia, donde, como se sabe, la agricultura, gracias a las crecidas del Nilo, ha sido mucho más exitosa que en la mayoría de las regiones de la época. Como resultado, el hombre comienza a cosechar más grano de lo que realmente puede consumir de una vez,
pero esto también lo pone ante el problema de preservarlo bien. Y como se sabe, el trigo, la cebada y otros granos los apetecen no solo a los humanos, sino también a ratones, a las ratas y a toda clase de roedores. Por eso, estos roedores prácticamente asediaban los graneros donde el campesino egipcio estaba almacenando sus cosechas, y la situación habría sido desesperada de no ser por el gato. El gato salvaje, quien antes habitaba plácidamente en los cañaverales a orillas del Nilo, se alimentaba de peces. Los gatos son como los gatos de las orillas del Nilo, son unos maravillosos pescadores, de aves acuáticos, de otras presas que podía encontrar ahí. Ahora se dio cuenta que sería mucho más fácil cazar cerca de las viviendas humanas, en los graneros, porque estos atraen muchos ratones y ratas. Y sin duda alguna, el gato se convirtió en un auténtico salvador del campesino egipcio. A los gatos comienzan a adorarlos. Aquí precisamente podemos ver una divinidad felina, la diosa Bastet, guardiana y protectora de las cosechas. Y más tarde, cuando el hombre se da cuenta que además de ratones y ratas, al gato le encanta la leche, el campesino simplemente comienza a dejar cuencos de leche como en señal de agradecimiento para los gaticos y de una vez para atraerlos. Así como podemos ver, comenzó esta simbiosis, el gato y el hombre. Pero el gato en Antiguo Egipto no solo era el protector de los graneros, sino también el fiel ayudante de los cazadores. Aquí en esta imagen podemos ver a un hombre acompañado por su familia cazando aves acuáticas desde una nave, y a sus pies, atrapando aves al pleno vuelo, está un gato, un típico gato de raza egipcia. Cabe señalar que el gato en este sentido actuaba al igual que un perro, o tal vez incluso con más eficiencia. Cuando moría un gato, toda familia proclamaba un luto por 60 días, tal como si hubiera muerto una persona. A los gatos los embalsamaban, fabricaban las momias. Aquí precisamente podemos ver unas momias de los gatos. Les construía un auténtico sepulcro, y así como podemos ver, el gato quedó grabado por siempre en la historia de Egipto como el mejor amigo del hombre. Paradójicamente, los egipcios consideraban que el mejor amigo del hombre no era el gato, sino el perro. Lastimosamente, los gatos también fueron la perdición de la civilización egipcia. ¿En qué sentido? Cuando Cambises, el rey persa, en su campaña contra los egipcios, se había dado cuenta que estos adoran a los gatos más que sus propias vidas, él ordenó a sus soldados a atrapar a los gatos en todos los alrededores de Pelusium, la ciudad fronteriza donde debería tener lugar la batalla decisiva. Y en el momento en que los arqueros egipcios salieron a las murallas a punto de disparar, ordenó que cada uno de sus soldados sostuviera un gato por delante de su escudo. Los egipcios prefirieron perder la batalla, perder la guerra, que cometer el sacrilegio disparando contra los gatos. Este caso quedó reflejado en las historias de Heródoto, y así, paradójicamente, el gato, el animal más adorado en el Antiguo Egipto, también se convirtió en la causa principal de su derrota militar. Los antiguos griegos y romanos conocieron a los gatos gracias a los contactos con los egipcios, y aunque tal vez no los convirtieran en las divinidades, aunque sí, el gato figura, por ejemplo, en la famosa fábula de Esopo, que hoy todos los conocemos, ¿quién pondría el cascabel al gato?, la expresión que viene allá.
Y aquí tenemos un gato con su presa, un pajarito de un mosaico romano de Pompeya. Caballo, otro animal que, al igual que el gato, no había sido domesticado del todo. Como se sabe, todo caballo lleva todavía en su sangre los recuerdos de sus ancestros salvajes. Por eso es que dicen que domar a un caballo o a un gato es una auténtica proeza. Sin embargo, el caballo acompaña al hombre desde los tiempos muy remotos. Aquí vemos una de tantas pinturas rupestres que representa un caballo salvaje. Al juzgar por los hallazgos de los huesos de los caballos, había sido una presa muy común de los cazadores paleolíticos. Por ejemplo, aún el Homo erectus, primer humano que merecía llamarse cazador propiamente dicho, con frecuencia aplicaba esa táctica, hacer correr una caballada hacia el borde de un precipicio y empujarlos al vacío. Sin duda alguna, pobres caballos, una lástima por haber tenido que matar estos animales tan preciosos, pero eran un alimento muy valioso. Aquí podemos ver al Tarpan, el caballo salvaje europeo, quien se convirtió en el antepasado de la mayoría de las razas de caballos domésticos hoy día. Cabe señalar que nosotros casi siempre relacionamos la figura de un caballo junto con un jinete, un hombre montado sobre el lomo de un caballo, pero cabe señalar que el primer uso del caballo no era para montarlo, sino para la carne, para la piel, para la leche de yegua, la famosa cumis, y también para engancharlos en los carruajes en la época más tardía, cuando se inventó la rueda. Y sin embargo, el caballo no se dejó montar por lo menos unos 3-4 mil años desde el momento de su domesticación. ¿Por qué? Puede surgir la pregunta. Porque esto es el instinto del caballo que le sugiere que cuando sientes algún peso sobre tu espalda, por lo general debe ser un tigre, un león o otra fiera que te está atacando. Por eso, lo que casi siempre trata de hacer, en este caso el caballo, o encabritarse para arrojarte de su lomo, o tal vez caer y tratar de aplastarte. No lo hace porque tenga algo en contra tuyo, como piensan algunos jinetes principiantes. No, porque simplemente es su instinto. Es la memoria de hace miles y miles de años, cuando el caballo, como cualquier animal salvaje herbívoro, era con frecuencia acechado por los grandes depredadores. Por eso, el primer modo de usar al caballo como medio de transporte era hacerlo llevar el carruaje. Ahí, cuando el caballo está enganchado, no puede ni brincar ni moverse con tanta facilidad. Lo único que le queda es correr y correr hacia adelante, obedeciendo todos los gestos del cochero. Y como se sabe, en la antigüedad, el caballo era un animal de guerra muy común. Prácticamente en los ejércitos de todas las civilizaciones del Antiguo Oriente, los carruajes tirados por los caballos era una fuerza principal del ataque. La primera gran batalla documentada en la historia, la batalla de Kadesh, entre el faraón egipcio Ramsés II el Grande y Muwatalli, el rey de los hititas, pasó a la historia más que todo como la batalla de los carros de guerra. En esta batalla, el uso de los carros de guerra, aunque aquí las cifras varían lo suficiente, consideran que era el más grande en la historia. El caballo, sin duda alguna, era un animal importantísimo para todas las guerras de la antigüedad. Aquí podemos ver entrenamiento de los jinetes, de los carruajes hititas,
El carro hitita, el carruaje pesado, era un auténtico tanque de la época y, sin duda alguna, muchos caballos heroicos dejaron su rastro en la historia. Y cuando el hombre aprendió a montar el caballo, ¿dónde se produjo por primera vez este fenómeno? Al juzgar por las imágenes, como por ejemplo esta placa de oro escita, hallada en uno de los kurganes, sepulturas escitas al sur de Rusia. Aquí podemos ver un jinete escita montado en un caballo que todavía tiene en sí muchos rasgos anatómicos de los caballos salvajes de la estepa. Parece que el fenómeno de los jinetes se produjo por primera vez en las estepas al norte del Mar Negro, territorio de actuales Ucrania y sur de Rusia, y los primeros en montar a los caballos, al parecer, fueron los cimerios, uno de los pueblos semilegendarios mencionados en estos textos, por ejemplo, en los textos asirios, y ya los autores de la época quedaron impresionados diciendo que los cimerios no se desplazaban en carros, sino montados a caballo, y también el hecho de que los cimerios usaban un tipo de ropa muy distinto a lo que se usaban anteriormente. No las túnicas, sino una especie, como dicen, que de tubos de tela sobre cada pierna. Parece que el caballo le sugirió al hombre la idea de inventar los pantalones para montar. Y posteriormente los escitas, los sármatas, los hunos y muchos otros pueblos en la estepa usaron estas técnicas de guerra. Aquí podemos ver un bajorrelieve que representa los arqueros a caballo asirios. Al parecer, los asirios habían sido la primera civilización conocida quien había incorporado a jinetes como una unidad de fuerzas armadas ya independiente de los carros de guerra. Pero aún así, como se sabe, a cada caballo hay que domarlo. El caballo y el gato son animales domésticos que conservaron más rasgos de su ancestro salvaje que cualquier otro. Hablando de otros animales domésticos importantes, por supuesto, hay que mencionar también a los camellos, o mejor dicho, a dos variedades de este ganado, de los camélidos: camello de una sola joroba, el dromedario, y de dos jorobas o bactriano. Son dos especies que fueron domesticados independientemente uno de otro. El camélido de una sola joroba o dromedario había sido domesticado aún en la época prehistórica en la península arábica, en el extremo suroeste del continente asiático, y de no ser por el dromedario no habría existido la famosa ruta del incienso, una de las rutas comerciales más importantes en el mundo antiguo. A propósito, los que quieren conocer un poco más la historia de esta ruta comercial, así como conocer un poco más la historia de la domesticación del dromedario, bienvenidos al mundo del Publio en la ruta del incienso, uno de los libros donde la mayor parte de la acción se desarrolla precisamente alrededor de esta ruta comercial. Paradójicamente, aunque nosotros siempre asociamos con el dromedario también el desierto del Sahara, al Sahara esta especie llega relativamente tarde. Por ejemplo, se considera que los primeros dromedarios aparecen en el Sahara ya en la época romana, en el siglo III después de Cristo, pero su penetración masiva comienza mucho después, ya en el siglo VII, cuando se realiza la conquista árabe del norte de África, y como se sabe, los árabes no se iban a ninguna parte,
sin su fiel compañero, el dromedario. Mientras el dromedario es más que todo, como podemos ver, animal de las tierras y de los climas cálidos, usado casi exclusivamente como animal de transporte, como animal de carrera, aunque también por su carne y su leche, aunque solo en casos extremos o, por ejemplo, en un acontecimiento muy importante, como una boda, como el nacimiento de un hijo varón o algo por el estilo, un beduino, un nómada de Arabia, se atreverá a sacrificar a un dromedario. Pero una vez sacrificado, se prepara un grandioso festín y por lo general el plato nupcial de la tradición beduina más común es un dromedario relleno, dentro del cual se coloca un cordero, dentro del cordero se coloca un pato asado y dentro del pato por lo general las dátiles, las uvas pasas, las almendras y otra clase de delicias. Imagínense que realmente para una boda con muchos invitados un dromedario no alcanza, por eso hay que meterle en su interior algo más. Pero en este caso podemos decir que el bactriano, el camello procedente de las estepas de Asia Central, se extiende desde ahí hasta Mongolia y otras regiones de Oriente Lejano. Este, además de ser un animal de transporte, también dar leche y carne, también da lana. Este animal es mucho más peludo que su congénere y, por ejemplo, se considera que la lana de bactriano, la lana de camello, es más valorada en estas regiones que la lana de cualquier otro animal. Y tal como sin el dromedario no hubiera podido existir la ruta del incienso, sin el bactriano, sin duda alguna, jamás existiría la famosísima ruta de la seda, porque cruzar aquellos desiertos que con frecuencia son un infierno tanto del día como de la noche, porque el contraste de las temperaturas allá es tan terrible que hasta se parten las rocas del frío en las noches, pero el bactriano soporta todas estas privaciones sin gran problema. Hoy, en nuestra época, como se sabe, los camellos fueron introducidos incluso a Australia, por ser un continente tan desértico y sin tener ahí ningún animal nativo, ningún animal local apto para cruzarlo, pues se introdujeron los dromedarios. Hoy, paradójicamente, Australia tiene mayor número de camellos salvajes que cualquier otro país del mundo. El elefante. Como se sabe, hay diferentes variedades de elefante. Antes era mucho más numeroso, pero por ejemplo el elefante americano se extinguió aún en la última era de hielo, antes de que el hombre lograra domesticarlo tal vez. Imagínense, en América también habían elefantes. Elefante africano de la sabana, el más grande de los elefantes actualmente conocidos, quien también tenía un carácter demasiado indómito, demasiado salvaje, así que su papel en la domesticación no era tan importante. Elefante de la India, domesticado por primera vez en el valle del río Ganges, quien se convirtió para los habitantes del subcontinente índico en uno de los animales domésticos más importantes que conocemos. Por ejemplo, con esta vegetación tan densa que existe en el valle del Ganges, cuando el hombre a veces no tiene suficiente fuerza para desafiar la jungla, aquí el elefante siempre acudía en ayuda. Un elefante domesticado en la India servía como grúa, como camión en tiempos de paz. También ayudaba en las construcciones, actuando con su tropa, al igual que una grúa. Y en los tiempos de guerra se convertía en un auténtico tanque. Aquí precisamente podemos ver uno de aquellos elefantes de guerra. Cabe señalar que
una gran importancia para la domesticación, tenía también otra especie de elefantes, lastimosamente hoy extinto, el elefante norteafricano, que habitaba en las montañas del Atlas al norte de África, en el territorio de actual Argelia, Marruecos y Túnez. Pero este elefante tuvo un destino muy dramático. Era utilizado constantemente en las guerras, tanto por ejemplo por los cartagineses, los famosos elefantes de Aníbal que habían cruzado los Alpes y llegaron a Italia, en realidad pertenecían a esta subespecie. Posteriormente era usado sin medida alguna en los sangrientos espectáculos en los circos romanos y como resultado el elefante del norte de África, que dicen que era el más pequeño, el más dócil y el más fácil para domesticar que cualquiera de sus otros primos, hoy día ya es solo un recuerdo, ya se extinguió. También sobre algunos otros animales cuya divulgación no había sido tan extensa, solo digamos para algunas regiones específicas, como en este caso el yak, un animal domesticado en las montañas de Tíbet, un toro que, como podemos ver, daba lana y leche. La leche de yak es la que más grasa contiene entre todas las leches conocidas de animales domésticos y también, como podemos ver aquí, servía como medio de transporte. Parece que los europeos se enteraron de la existencia de yak y de sus cualidades tan útiles solo ya en la época cuando Marco Polo realizó su famoso viaje a China. Él precisamente describió cómo yak era usado como medio de transporte en las montañas de Asia Central. Esto es un animal, como podemos ver, parecido al ganado vacuno, pero es un tanto diferente. Es Banteng, una especie de ganado que anteriormente habitaba en las junglas de Asia suroriental y hoy día es domesticado y es un animal bastante común al sur de la India, en Vietnam, en Laos, en Camboya. Como podemos ver, también un animal doméstico cuyo área de domesticación ha sido reducida. El reno del norte, domesticado aproximadamente hacia 3000 años antes de Cristo en las zonas septentrionales de Eurasia, más que todo en Siberia, usado como un animal, como podemos ver, de 1000 usos, quien por un lado es un valioso medio de transporte, puede tirar el trineo, también le da al hombre la carne, la leche, los cuernos de reno también pueden ser usados para fabricación de armas, herramientas, hoy día se usan bastante para las artesanías. Y aquí, por ejemplo, la vivienda de los pastores de renos llamada chun también está construida de las pieles de renos. Hasta hoy día sigue siendo un animal muy importante al norte de Eurasia. Si nos trasladamos al continente americano, veremos que América, a diferencia, por ejemplo, del viejo mundo, de África, Asia, Europa, no tenía tantos animales aptos para la domesticación. Aquí, por ejemplo, es la imagen de una llama. Es, en cierto modo, un animal de la familia de los camélidos, un primo hermano de los dromedarios y bactrianos, de los que ya hemos hablado. Eso es una escultura chavinense, la más antigua entre las culturas prehispánicas de los Andes centrales. Ellos habían domesticado a la llama por primera vez y cabe señalar que al juzgar por las imágenes chavinenses, esta llama anatómicamente se diferenciaba bastante de la moderna.
era todavía pentadáctila y no artiodáctila como las llamas actuales y mucho más pequeña. No era capaz de transportar la misma cantidad de cargas como lo hacen las llamas actuales. Como se sabe, en el imperio Inca Tahuantinsuyo, la llama siguió siendo el medio principal de transporte y no perdió su importancia en los Andes suramericanos ni con la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque ningún caballo, ningún asno, ninguna mula podía rendir con la misma eficiencia en aquellas alturas donde la llama prácticamente reinaba hasta bien entrado siglo XX, hasta que no aparecieron camiones de carga. Y su prima hermana, la alpaca, que no es tan fuerte, tan resistente, pero da una maravillosa lana. Hoy día, por ejemplo, mientras la importancia de la llama en la economía va bajando debido, como yo ya dije, a la aparición de camiones de transporte, alpaca sigue siendo muy importante e incluso fue introducida en otros países, en otros continentes, como por ejemplo en Turquía o en los Alpes suizos, donde su lana sigue siendo muy valorada. Y ahora también tenemos que hablar sobre las aves domésticas. Sin las aves de corral, nuestra vida no sería completa. Y por supuesto, comenzaremos con la gallina. Gallina, una ave que conquistó prácticamente todos los países y continentes, salvo tal vez la Antártida. Creo que no haya una granja, una casa campesina, donde no hayan unas gallinas y un gallo que canta al amanecer. Pero, ¿quiénes fueron aquellos primeros humanos quienes comenzaron a despertar con el cantar del gallo? La domesticación de la gallina se produjo hacia aproximadamente tercer-cuarto milenio antes de Cristo en el Valle del Indo. Todas las gallinas son descendientes de las gallinas salvajes de la India. Aquí está su imagen, como podemos ver. No se diferencia mucho de las gallinas domésticas. El pato y también el ganso fueron domesticados por primera vez en Europa, y también una variedad como por ejemplo pato mandarín en China. El ganso salvaje gris es el antepasado de todas las razas de gansos domésticos que existen hoy. Parece que primeros señales de domesticación del ganso se observan en el Valle del Nilo, y en esta pintura egipcia podemos ver una representación muy detallada de una pareja de gansos, macho y hembra, representados con todo su dimorfismo sexual. El pavo era también un animal muy importante para los indígenas del norte, de América. Las primeras muestras de la domesticación del pavo se observan en el Valle de México y sin duda alguna ha sido la fuente de proteína, a veces casta o la única, para los habitantes de aquella región. En África fue domesticado otro ave del corral semejante a gallina, que hoy conocemos por lo general como pintada gallina de Guinea. En la antigüedad clásica, por ejemplo en las fuentes romanas, es llamada gallina de Numidia, también como una gallina doméstica, animal que nos da carne y huevos. Cabe señalar que en la antigua Roma, una pintada o una gallina de Numidia se consideraba un plato de lujo para los banquetes de los emperadores y los patricios. También vamos a hablar sobre los animales pequeños, como por ejemplo el conejo. Hoy día yo creo que no exista un país, una aldea, una granja donde no se conozcan a los conejos. Conejo salvaje, tal como lo vemos aquí,
antepasado de todas las razas del conejo doméstico, por primera vez es descrito por los exploradores griegos y romanos de Hispania o Iberia. Parece que es ahí donde por primera vez se emprenden los intentos de domesticar al conejo. En las guerras púnicas, los conejos entre Cartago y Roma, a los conejos se les prestaron atención como una fuente relativamente fácil de alimento para el ejército, y por eso tanto los romanos como los cartagineses comienzan sus experimentos para domesticar a los conejos y llevarlos con el ejército en gran cantidad. Y el análogo, podemos decirle, americano del conejo es el conejillo de Indias, conocido también como cuy, como cobaya, un animal que hoy lo asociamos más que todo como animal mascota, animal de compañía o animal del laboratorio, pero por ejemplo para los incas y otros pueblos de los Andes centrales, los cobayas eran una fuente muy valiosa de proteína y también de piel. Las pieles de cobaya los lucían hasta los gobernantes más importantes de Tahuantinsuyo. Debido a que eran animales pequeños, se necesitaba sacrificar mucho para tejer un manto, por ejemplo, y en este caso no todos podían permitirse estos lujos. Incluso para que nuestro cuadro sea completo, tenemos que mencionar algunos insectos. Y aquí, sin duda alguna, el insecto tal vez más famoso sería la abeja africana o la abeja mielera, domesticada por primera vez aún en la época predinástica en Egipto, en el Valle del Nilo, y aquí en un famoso obelisco de Dendera en Egipto podemos ver imágenes de las abejas, tal vez las más antiguas en la historia. Como se sabe, los egipcios no conocían azúcar y por lo tanto la miel era el único endulzante asequible. Y otro insecto que también había dejado su rastro en la historia sería sin duda alguna el gusano de seda. Sí, aquel gusano de seda que se alimenta con las hojas de morera, una planta muy común en China, en Asia Oriental, y que forma de su capullo, de cuyo capullo brotan los famosos hilos de seda. Una famosa leyenda china narra la historia de la emperatriz Lei Sun, que cuando ella estaba tomando té sentada bajo una higuera, de pronto un capullo cayó en su taza. Una de las doncellas se apresuró a sacarlo de la taza de su señora con unos palillos, pero de pronto se dio cuenta que en el agua caliente el capullo se desenrolla y se formó un finísimo hilo de un material desconocido con varios metros de longitud. La emperatriz en vez, digamos, de enojarse y por castigar a la doncella inepta, quedó maravillada ante aquel fenómeno de aquel hilo fino y a la vez resistente que estaba brotando de su taza de té, así que ordenó a las doncellas a enrollarlo y luego decidió tejer ella misma un vestido de esta maravillosa tela. Así nació la leyenda del gusano de seda y, como podemos ver, gracias a este modesto gusanito, también surgió una de las rutas comerciales más famosas de la antigüedad, la ruta de la seda. Así como podemos ver, hemos recorrido todo este trayecto de domesticación del hombre, desde los bóvidos gigantes hasta los minúsculos insectos.